las personas de todas las edades, ¿sí? Nos dicen los datos estadísticos que uno de cada cinco personas presentaron alguna vez un episodio de urticaria en su vida, es decir, un 20%. Son lesiones benignas y su incidencia a veces es subestimada, ¿ya? Como definición, según eh, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, nos dice que la urticaria es una enfermedad de la piel que se caracteriza por el desarrollo de lesiones denominadas ronchas o abones de aparición espontánea, delimitada, autolimitada y que se pueden o no acompañar de angiodema o ambos. ¿Sí? Esa es la definición que nos da esta escuela o esta Academia Europea de Alergia e Inmunología. También nos Mm. dice que la urticaria se caracteriza por la aparición de lesiones pruriginosas o abones edematosas, blancas o pálidas de la superficie dérmica, rodeadas por un halo eritematoso que puede variar con el tamaño, que pueden ser únicas o múltiples y resolverse en muchos casos en 24 horas. Nosotros podemos ver acá en esta imagen esas lesiones edematosas o abones que tienen este fondo pálido. Doctor, disculpe interrumpirle, pero sus diapositivas no están pasando. Vale, otra vez el mismo problema. Ah, mm, déjame ver. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Ok, ya, no sé qué problema tengo, pero no puedo reproducir la pantalla completa, entonces va a tener que ser así.
Tal como les había mencionado, ustedes pueden ver en esta imagen esta superficie blanquecina, edematosa, que además es pruriginosa y que tiene este halo eritematoso, ¿no? Que puede variar en relación a tamaño, pueden ser únicas o pueden ser múltiples y en muchos casos se puede resolver en 24 horas, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, nos dice que es una de las condiciones dermatológicas más comunes que se presentan en las salas de emergencia, más o menos abarca entre el 12 al 22%, según la literatura mexicana. Además que nos dice que puede ir acompañado en un 50%, no solamente con urticaria, sino también angioedema. En muchos casos, en un 40%, solamente ronchas y en un 10% solamente angioedema. La clasificación de la urticaria se clasifica desde el punto de vista clínico. Acá nos da una clasificación desde el punto de vista en tiempo. Nos dice que existe una urticaria aguda cuando las lesiones desaparecen antes de las 6 semanas y una urticaria crónica cuando estas lesiones de tipo ronchas aparecen diariamente con o sin angioedema durante más de 6 semanas. Acá también tenemos otra clasificación, la que ya hemos visto, y en muchos casos pueden coexistir, dicen, dos o más subtipos de urticaria en un mismo paciente. Esto se refiere especialmente a la urticaria crónica, ¿sí? Algunos libros también lo clasifican como una urticaria espontánea y otro inducible. Espontánea, hablamos de urticaria aguda espontánea o urticaria crónica espontánea, o también le llaman urticaria inducible o urticaria física o química. Sí, acá más que todo, la que más se maneja es la urticaria aguda y crónica y de acuerdo a eso también varía su abordaje. Acá nosotros tenemos los tipos de urticaria espontánea, puede ser aguda o crónica, y otra clasificación nos dice que puede ser una urticaria crónica, continua o recurrente. Otro nos dice tipos de urticaria física, que pueden ser por dermografismo, retardada por presión, por frío, por calor o por rayos solares. Tenemos otros tipos especiales de urticaria que son las colinérgicas, adrenérgicas, por contacto, acuagénicas o enfermedades relacionadas a urticaria, como es la urticaria pigmentosa o mastocitosis, la vasculitis urticaria, urticaria familiar por frío. Sí, acá nos habla por el tiempo. O sea, a lo que quiero llegar es que existen múltiples formas de clasificar la urticaria, pero la que más nos interesa, o la creo que es más práctico, es la urticaria aguda y la urticaria crónica. En cuanto a la etiología, nos dice que más de entre un 30 a 50% de las urticarias es de origen idiopático. Uno nunca sabe por qué se enroncha. En un 28 al 60% puede ser inducida por infecciones, en un 9 a 27% por medicamentos y un número menor, se podría decir, alimentos, en un 18%, como podemos observar en esta imagen, ¿sí? Dentro de las causas por infecciones pueden estar involucrados virus, bacterias u otros, ¿no? Como pueden ser las parasitosis o también algunas bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Entre las infecciones pueden ser infecciones de vía aérea superior, que es la más frecuente, las gastrointestinales o infecciones de vía aérea, eh, perdón, de vías urinarias. Y en algunos casos, en algún momento se ha hablado mucho acerca de blastocistitis hominis. Como ustedes bien lo saben, la blastocistitis hominis pues es un comensal, pero en algunos casos se ha visto la asociación también con urticaria aguda. Y los medicamentos, aquellos son que los más frecuentes, tenemos los antibióticos, los AINES y otros. Dentro de los antibióticos, los beta-lactámicos con mayor frecuencia y las cefalosporinas, ¿no? Y tenemos también los AINES como son el ácido perdón, aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Y otros tenemos los opioides y los IECAS, ¿sí?
que son los inhibidores de la angiotensina, aldosterona. Dentro de los alimentos es algo bien común en la edad pediátrica, pero es como la tercera causa. Ahí tenemos la leche, el huevo, la avena. Y en niños y en adultos también pueden ser el maní, los mariscos o los frutos secos. ¿Ok? En cuanto a la patogenia, acá el directo actor de la urticaria es el mastocito o también los basófilos. Acá lo más importante es saber que existe una degranulación de estos gránulos que se encuentran en el citoplasma que va a producir una respuesta inflamatoria. Esta degranulación de estos mastocitos puede liberar histamina, pueden liberar triptácea, factor activador de plaquetas, leucotrienos, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral alfa, y estos a nivel sistémico puede producir por estimulación de los receptores H2 vasodilatación y producir ese eritema o la estimulación de los receptores H1, aumento de la permeabilidad y producir edema, ¿no? Y esta liberación del mastocito, de estos, ay, perdón, de esta liberación de diversos mediadores inflamatorios, como es la histamina, pues va a producir toda la sintomatología que ya hemos mencionado acá. Ahora, ¿cuál es esa sintomatología? Nosotros conocemos el mastocitos por diferentes estímulos, va a liberar estos mediadores inflamatorios. Ejemplo, si liberan histamina, es un vasoactivo, es una amina vasoactiva y esto va a producir vasodilatación, va a haber fuga a nivel capilar, también a nivel del pulmón va a haber broncoconstricción, a nivel gastrointestinal, estas citoquinas inflamatorias. Ejemplo, también tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de activador de plaquetas o prostaglandinas y leucotrienos va a producir hipermotilidad gastrointestinal y por lo tanto en algunos casos se puede asociar a deposiciones líquidas o diarrea, además de que va a haber fuga de líquido a nivel del intersticio y por lo tanto se va a producir un proceso inflamatorio, al igual que se van a liberar estos mediadores, pues a nivel tisular va a producir daño, ¿no? Y por lo tanto se va a producir la clínico y sintomatología que les he mencionado, ¿no? Que son los sabones, con su edema, con su eritema, polimorfas, evanescentes, etcétera, etcétera. Ahora algo bien importante que nosotros debemos conocer es que existe una activación no inmunológica y otra activación inmunológica. ¿A qué me refiero? Este es el mastocito. Sabemos que existe liberación de estos mediadores inflamatorios que se encuentran dentro de estos gránulos en el citoplasma del mastocito basófilo y por lo tanto, pues va a haber una liberación, se podría decir, inmediata cuando hay degranulación de esta histamina o de estas proteasas, o heparinas, serotoninas o proteoglucanos o de factor de necrosis tumoral alfa, y estas van a producir la sintomatología que hemos mencionado, o puede haber una liberación retardada entre 3 a 6 horas de mediadores lipídicos, como son las prostaglandinas y los leucotrienos, y después de 6 horas puede haber liberación de otras citoquinas que va a producir reclutamiento inflamatorio de células, como son los neutrófilos, por medio de la quimiotaxis, etcétera, en el lugar donde se está produciendo las ronchas, ¿no? O la urticaria. Ahora, cuando decimos que existe una activación inmunológica o inmunológica, podemos observar que uno de esos mecanismos por los cuales se puede estimular el mastocito y por ende liberar estos gránulos con histamina y otros mediadores inflamatorios, si está involucrado la inmunoglobulina E,
pero no es la única vía por las cuales se pueden liberar estos mediadores. También estas se pueden estimular por el estímulo de los receptores de inmunoglobulina G, por los receptores, los TSRs, que son los receptores tipo TOL, o perdón, receptores de los linfocitos T, que son la vía inmunológica, pero hay otras vías que no es la inmunológica, que de igual forma, por receptores de los TLRs, por medios virales o la vía del complemento, se pueden liberar estos gránulos. Neuropéptidos, como el esfuerzo o el estrés, también pueden hacer que se liberen estos gránulos. Opiáceos, como son la morfina, la codeína, de igual forma, o medicamentos o alimentos histaminoliberadores, que son considerados pseudoalergenos. Ya más adelante vamos a entender a qué nos referimos con eso, o diversas proteínas de la coagulación, como la trombina o el factor 7A de la coagulación. Con esto que quiero llegar, si ustedes ven, este mastocito puede degranular por diferentes estímulos, ¿sí? Pero no solamente por el estímulo de la inmunoglobulina E. Cuando nosotros vemos inmunoglobulina E, nuestra idea es mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, que significan procesos alérgicos. Entonces, cuando yo veo una roncha, cuando yo veo una urticaria, no solamente debo pensar que la causa es alergia, sino hay otras causas por las cuales este mastocito puede degranular. En conclusión, decimos que la urticaria no es sinónimo de alergia. Hay otros detonantes que pueden producir la liberación de estos mediadores inflamatorios. ¿Sí? Bueno, mm, si vemos este cuadrito, nos resume cuál, cuáles son estos mediadores inflamatorios y qué efectos producen a nivel de la piel o a nivel sistémico también. De aquí de igual forma nos da un resumen de todos los receptores que tienen este mastocito y pues nos permite también entender que estos pueden ser liberados por diversas causas. Acá tenemos, por ejemplo, mediadas por inmunoglobulina E, que son los aeroalergenos, el contacto con el alergeno, los alimentos alergénicos, la picadura de insectos, reacciones alérgicas a medicamentos o infecciones parasitarias, que está involucrado la inmunoglobulina E. Pero aquí hay otras que no están involucradas, la inmunoglobulina E, o no están inmunomediadas. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, las crioglobulinemias, las mismas infecciones por estimulación de los TLRs, el linfoma, que es un tipo de cáncer, o vasculitis, y aquellas que no son mediadas inmunológicamente ni por inmunoglobulina E, tenemos la elevación eh, de la temperatura corporal, los pseudoalergenos, la luz, los medicamentos, pero que no estén mediada por IG, estímulos psíquicos o estímulos físicos, perdón, como es el calor, el frío, la presión, la vibración o la misma. Ustedes pueden ver que hay una amplia gama de causas y no solamente procesos alérgicos. Ojo, la clínica, ¿sí? Nos dice que desde el punto de vista clínico puede afectar en más del 50% de la superficie corporal. Pueden tener o no angioedema, como habíamos visto, casi en un 50%. El angioedema es más en la edad pediátrica, casi en un 60% en menores de 3 años. Y un cuarto de estos pacientes, ya sean niños o adultos, pueden presentar manifestaciones sistémicas, pero pueden presentar un evento de anafilaxia, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, estas ronchas o abones que se menciona tienen estas características. Pueden ir, dice, de múltiples formas y tamaños. Pueden ser
oscilan entre tamaños, ¿no? Entre 2 a 3 milímetros hasta 10 centímetros de diámetro y está rodeado por un eritema reflejo. Estos sabones abarcan desde el punto de vista de la histopatología un edema, hay un edema en la dermis, va a haber una dilatación de las vénulas postcapilares y los vasos linfáticos de la parte superior de la dermis, como podemos observar en esta imagen, eh, acá en este niño, ¿no? Otra de las características básicas pueden tener una inflamación central eritematosa, algunas veces elevación de la piel que está rodeado por una base eritematosa, eso se llama reflejo axonal, como podemos ver también en esta imagen, o en esta o en esta. Otra de sus características son de esencia evanescente. ¿Qué significa eso? Puede estar en un lugar, esta lesión, y al poco tiempo desaparecer y aparecer en otro lado, ¿no? La duración en muchos de los casos es de 24 horas y la otra de sus características es que la piel queda intacta. ¿Qué significa? Que si yo tengo una lesión en el antebrazo y esta desaparece, pues es como si nunca hubiese estado ahí la lesión. Sí, y pueden ser de diferentes tamaños y en muchos casos pueden ser confluyentes. ¿Ya? El angioedema también tiene esta característica que se encuentra especialmente en aquellos lugares donde hay más tejido celular subcutáneo. Es de inicio súbito, es una de la piel igual, en vez de producir prurito. Y otra de las características de las uñas que produce prurito. En vez de producir prurito, produce en muchos casos dolor. Se puede encontrar en región facial, en los párpados o los labios, también en las manos, en los pies, a nivel escrotal o genital, y es donde hay bastante mucosa, ¿no? A nivel oral y genital, ¿sí? Es de resolución lenta. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente que tiene angioedema, esta puede desaparecer incluso 72 horas. Desde el punto de vista de la histología, pues hay cambios a nivel de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Otras manifestaciones que pueden ir asociadas, como ya hemos mencionado, son manifestaciones sistémicas, que esto lo vamos a ver en la próxima clase, que puede ser a nivel respiratorio, gastrointestinal o a nivel de otros órganos. En cuanto al diagnóstico diferencial, se debe hacer esto dentro de las 24 o 36 horas, porque hay algunas enfermedades que sí pueden tener estas lesiones, pero tienen otras características, ¿no? Por ejemplo, el tema tóxico puede tener al inicio unas lesiones tipo urticariformes, pero sin embargo las lesiones son simétricas y fijas. ¿Qué significa? Que ustedes ven, parecen las mismas lesiones, pero en muchos casos este eritema tóxico no produce prurito y pues son fijos, que significa que no son evanescentes. Que si yo la tengo la lesión en el niño, puede que en 2, 3 días de a poquito vaya desapareciendo. O el eritema multiforme. Son lesiones que persisten durante varios días en el mismo lugar y a veces pueden ir acompañado de ampollas, ¿no? Tienen las mismas características, pero acá el tiempo en cómo desaparecen, pues es la característica principal. Dermatitis de contacto, pues acá la característica no es que existe un edema, simplemente existe un eczema o una descamación roja o hinchada con cambios epidérmicos que toma días en resolverse, ¿no? O la celulitis o erisipela, que son muchas veces bien localizados, pueden ser persistentes, dolorosas y pues nos indica que hay un proceso infeccioso, ¿sí? Y otra de las características también o diagnósticos diferenciales es la urticaria vasculítica, que son ronchas de tipo urticariforme, como podemos ver, seguidas de quimosis, que se hacen síntomas sistémicos y el diagnóstico se hace esto con una biopsia, ¿no? Y puede estar acompañada
o puede ser parte del lupus eritematoso sistémico. Pueden tener las mismas características que hemos mencionado como una urticaria, pero estas tardan en desaparecer y como tardan en desaparecer, tienen una coloración del tipo violácea o morada y de a poquito va desapareciendo, ¿no? Además de que puede ir acompañado de otros síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre, malestar, astenia, dinamia, etcétera. Y por último, nos vamos a meter al tratamiento. El tratamiento es amplio. Eh, para el tratamiento de la urticaria aguda, vamos a evitar el factor desencadenante siempre y cuando ésta se identifique. Si no, simplemente es el tratamiento con medicamentos. Lo más importante son los antihistamínicos como tratamiento de primera instancia. Los preferibles son los antihistamínicos de segunda generación, antihistamínicos H1. También existen los los H1 de primera generación, pero la diferencia entre los H1 de primera y de segunda generación es el efecto sedante. Los de primera generación tienen más ese efecto sedante y los de segunda no. También en muchos casos se puede utilizar corticosteroides, ciclos cortos, cuando no responden a estos tratamientos o cuando existen exacerbaciones, ya vamos a ver más adelante, o en la lactancia o el embarazo, los dos antihistamínicos más seguros que se ha visto que podemos utilizar es la loratadina o la cetiricina. Sí, porque en algún momento seguramente ustedes van a encontrarse con alguna mujer que está en gestación y si está embarazada y tiene un evento de urticaria, pues las que podemos elegir y que se han visto que son seguros, pues es la loratadina o la cetiricina. Ujú. Nosotros podemos ver acá las dosis que podemos utilizar tanto en niños como en adultos. Si hablamos de la cetiricina, vienen tabletas de 10 miligramos. En niños vienen soluciones infantiles o jarabes de 10 miligramos en 5 mililitros. En algunos países tienen de 10 miligramos por mililitro. La dosis que podemos dar en pediatría por edad. Y en adultos podemos dar en mayores de 6 años ya 10 miligramos por día, incluso hasta 40 miligramos. Y así podemos ir desglosando cada uno de estos antihistamínicos. Aquí tenemos la ceticina, la bilastina, desloratadina, evastina, fexofenadina, levocetiricina, loratadina, rupatadina, astemisol, etcétera, etcétera. ¿Sí? A diferentes dosis y presentaciones que podemos nosotros encontrar en el medio. Ahora, cuando nosotros hablamos de urticaria aguda, a mí en lo personal me gusta manejar este algoritmo y es así como tratamos a los pacientes. Nos dice que nosotros podemos clasificarlos, o bueno, no clasificarlos, sino es decir que tiene un cuadro leve de corta evolución, aquel cuadro moderado de corta evolución y aquel cuadro grave o asociado con angioedema o síntomas durante días. ¿Sí? Si es un cuadro leve de corta duración, quizás menos de 24 horas, se puede optar por antihistamínicos de segunda generación, no antes a dosis habituales. Es decir, puede utilizar cetiricina, loratadina, fexofenadina, evastina, los que hemos mencionado previamente, a una dosis habitual. Como les dije, pueden administrar una vez al día o 10 miligramos día. Pero nos dice si no hay una mejoría en 24 horas, ¿qué significa eso? Si al día siguiente persiste con las lesiones, puedo yo duplicar la dosis de este antihistamínico de segunda generación si el cuadro ya es moderado. ¿A qué me refiero eso? Por decirle, tengo un paciente el día de hoy que viene, seguramente si viene al médico es porque no lo ha podido controlar.
Quizás ya tiene un cuadro de 2 o 3 días donde las lesiones en vez de mejorar han empeorado y tú le das un antihistamínico de segunda generación, ejemplo, digamos, loratadina de 10 miligramos y le dices que tome una vez al día. Y al día siguiente te llama o te dice, doctor, no he mejorado, sí, igual, entonces lo que yo hago es duplicar, en vez de darle una vez al día, le doy cada 12 horas. Si esto no mejorara, pues yo incluso puedo cuadruplicar la dosis de este antihistamínico de segunda generación o puedo optar por la opción B. Aparte de cuadruplicar o dar esta dosis, puedo dar un ciclo corto de corticoide sistémico. En este caso, puedo optar por prednisona, que es lo que tenemos mayormente al alcance. En adultos podemos dar hasta 60 miligramos día y en niños es a 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Sí? En un ciclo corto significa de 5 a 7 días. Ahora, si no hay mejoría, pues podemos ir a esta tercera parte, donde nos dice cuando hay un cuadro agudo grave o asociado a angioedema, eso es bien importante, directamente optamos por antihistamínicos de segunda generación, incluso cuadriplicando su dosis más el ciclo corto de corticoide. O sea, ya no me voy a este paso donde yo puedo duplicar todavía o me espero otro día, otro día. Directamente, si tiene angioedema, tiene lesiones o las lesiones son muy aparatosas, pues ya les damos directamente antihistamínicos de segunda generación más un ciclo corto de corticoide. Ahora, nos dice al remitir el cuadro, debemos continuar con el antihistamínico de segunda generación entre 3 a 4 semanas. ¿Qué significa? Acá nos dice cuándo debo dar el antihistamínico, cada cuánto, qué tal si empeora o qué tal si se asocia a angioedema e incluso te dice cuánto tiempo debes darle. Tenga o no tenga lesiones, dice acá al remitir al cuadro, ¿qué significa? Quizás en 3, 4 días remite este cuadro y después de eso nosotros debemos prolongar el tratamiento entre 3 a 4 semanas. ¿Sí? Ok. No sé si tienen preguntas o consultas hasta ahí, porque mañana vamos a continuar con la segunda parte que es anafilaxia. Acá, como les dije, el objetivo es que ustedes sepan identificar clínicamente una roncha, saber desde el punto de vista epidemiológico que bueno, alguna vez en su vida han tenido un proceso de este tipo. Casi el 20% de la población ha tenido un evento de urticaria. También que entre el 50% de los casos casi siempre va acompañado de angioedema y solito en un 40% solamente ronchas y en un 10% solamente angioedema. Dentro de las causas, ustedes han debido ver que la causa más frecuente es la idiopática, seguida de los procesos infecciosos, alimentos y también están los medicamentos. Han visto desde el punto de vista de la inmunopatogenia que existen mecanismos no inmunes o mecanismos inmunes que hacen que ese mastocito de granule y pues liberen esos mediadores inflamatorios, ¿no? Y el actor principal ahí es la histamina, pero existen otros mediadores inflamatorios que pues pueden perpetuar la signo y sintomatología que hemos ya mencionado. También hemos hablado sobre la clasificación. Nos dice una clasificación de acuerdo al tiempo en agudo y crónico, el punto de corte 6 semanas. También hemos hablado sobre el diagnóstico diferencial. Hemos hablado del tratamiento. Han visto que hay diversos antihistamínicos de segunda generación, que son los no sedantes. Y hemos visto acá en este algoritmo cómo nosotros podemos tratar a estos pacientes. Ya seguramente en la práctica clínica lo van a poder entender mejor, pero normalmente si tenemos acá un paciente, les damos los antihistamínicos, si no hay mejoría, podemos asociar a un ciclo corto de corticoide. Y si se asocia a angioedema, si hay urticaria más angioedema, casi siempre optamos por este tercer paso.
¿sí? Y lo más importante, cuando ustedes den al paciente alta, pues por lo menos denle unas 3 semanas aún de antihistamínicos, ¿no? Y el último paso, que es el evento de anafilaxia, que eso vamos a hablar el día de mañana, pues vamos a hablar cómo nosotros debemos manejar cuando la urticaria y el angioedema se acompaña de otros síntomas sistémicos, que eso especialmente ocurre en pacientes hospitalizados más que todo y en pacientes que ya se conoce que tienen algún tipo de alergia a algún medicamento o alimento, incluido picaduras de insectos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o consulta, vamos a terminar. Doctor, yo tengo una pregunta y es sobre Sí, el diagnóstico de laboratorio. Si podemos utilizar laboratorio para diagnosticar también. como les dije hace rato, el diagnóstico es clínico, o sea, no, yo no puedo. Sí, se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, miren, en relación a la urticaria aguda y la urticaria crónica, algo que no puse allí es en relación al abordaje de la causa. Como hemos visto dentro de las causas, nos dicen que el origen más frecuente de la urticaria aguda, estamos hablando de urticaria aguda y ahorita nos vamos a meter a urticaria crónica. Eh, en la urticaria aguda, como dice, es menor a 6 semanas y la causa más frecuente y nos dice que es de origen hepático. A veces ni sabemos por qué nos enronchamos. Han visto que un 20% lo, alguna vez ha tenido ronchas. La segunda causa en adultos pueden ser los medicamentos, luego están los procesos infecciosos y luego están los alimentos. En comparación a los niños, que la primera causa es de origen idiopático, la segunda son infecciones, la tercera es alimentos y la cuarta es medicamentos. Si nosotros tenemos ejemplo, a ver, voy a tomar el ejemplo de Dayana, que ayer pasamos clases. Dayana viene a la consulta y viene con esas lesiones de 2 días de evolución. Y lo primero que preguntamos es, ¿ha sido su primer evento? Nos dice sí. Entonces, si yo catalogo a este paciente como su primer evento, es de duración de menos de 2 semanas, perdón, de menos de 6 semanas, y digo que es una urticaria, en ese caso, pues no necesitamos nosotros realizar ningún tipo de abordaje. Las guías nos dicen si es su primer episodio y es catalogado como urticaria aguda, no se necesita hacer ningún tipo de abordaje para buscar la causa, porque nos dice que más del 50% es de causa idiopática y en otros casos, pues los procesos infecciosos. A no ser que este paciente ya sea su segundo, tercero o cuarto episodio de urticaria, en ese caso, pues ya no es normal. Entonces ahí sí puedo buscar causas, pero si se han dado cuenta, no solamente son los procesos alérgicos las causas. Ejemplo, si nosotros nos vamos al otro extremo, que es una urticaria crónica de un paciente que probablemente sea su segundo episodio o tiene una duración de la urticaria mayor a 6 semanas, ya lo catalogamos como urticaria crónica. Y el algoritmo de abordaje de la urticaria crónica nos dice de igual forma que casi el 50% también es de origen idiopático. No sabemos por qué, pero tiene ronchas más de 6 semanas. Otra de las causas pueden ser de origen autoinmune, a veces suelen ser parte de alguna enfermedad, especialmente las que se asocian a enfermedad de la tiroides. Pueden tener una tiroiditis de Hashimoto, donde vamos a encontrar anticuerpos antitiroideos, como son la tiroperoxidasa o tiroglobulina. En algunos casos, la urticaria crónica es producida por procesos infecciosos en adultos por parásitos, o hay una
Ahí también está involucrado bastante el Helicobacter pylori. Eh, una de las causas también sí pueden ser procesos alérgicos, quizás algún alimento o quizás también algún medicamento, ya que los adultos muchas veces indiscriminadamente utilizan a veces AINE y a veces no le dan importancia. He conocido a 2 o 3 pacientes adultos que se enronchaban y no sabían por qué. A ellos no tomaban importancia que tomaban diclofenaco por su dolor de cabeza, porque eran personas que trabajaban en oficina y pues por el hecho de que estaban inmóviles, tenían un dolor a nivel de la nuca y a nivel de la espalda y tomaban diclofenaco de manera frecuente. Y ellos no se daban cuenta que pues esa era la causa, ¿no? O haciendo una adecuada anamnesis se pudo identificar, se le dijo que deje de tomar y pues desaparecieron sus ronchas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de urticaria, si es aguda o es crónica, muchas veces no requieren un abordaje. Por eso hace rato les dije que la urticaria no es sinónimo de roncha. Muchas veces consulta dice, me ha salido alergia. Y eso traducido en nuestra jerga boliviana o incluso paseña, muchas veces se traduce que le han salido ronchas. Entonces, en los pacientes, bueno, en conclusión, paciente que es su primera vez, que ha durado menos de 6 semanas, no necesita abordaje. Paciente que tiene la segunda, tercera, cuarta vez, dependiendo del tiempo de duración y dependiendo de la clínica, se debe hacer un abordaje. ¿Sí? Ahí ya se debe preguntar si no tiene gatos de gastritis, de dónde provienen, si no hay algún síntoma sistémico más asociado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero cuando ustedes, bueno, y otro de los mensajes que se les quiere dar con esta charla o con esta clase es que cuando ustedes tengan un paciente, ¿a quiénes ustedes van a manejar? ¿A un paciente agudo o crónico? Lo más probable es un agudo, porque un crónico ya necesita un abordaje y un manejo por especialidad. ¿Qué significa eso? Acá no me he metido al tratamiento de la urticaria crónica. ¿Por qué? La urticaria crónica, muy aparte de los antihistamínicos, de los corticosteroides, se puede utilizar también inmunosupresores. Se puede utilizar micofenolato, acetoprina, metotrexato de ciclosporina. Entonces ya es un manejo más de especialidad y un abordaje más de especialidad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de urticaria crónica, hemos visto dentro de la clasificación que existe la urticaria crónica inducible espontánea y la urticaria crónica física. Y dentro de los físicos están por calor, frío, presión, por agua, colinérgicos, adrenérgicos, por estrés, etcétera. Y también esas se deben descartar. Yo conozco a 2 pacientes que tienen urticaria por frío. No son alérgicos, pero tienen urticaria por frío. La única forma de tratarlos es con antihistamínicos. Y alguna vez ya conocí pacientes que pues no les funciona el antihistamínico, hemos tenido que utilizar inmunosupresores. Entonces no podemos catalogar a los pacientes de la misma forma. Por eso es bien importante saber que ustedes, como personas de primer contacto en atención primaria, ¿a quiénes van a tratar? A los pacientes que tienen urticaria aguda. No, en la mayoría de los casos, no requieren ningún tipo de abordaje. Sí, más aún si es su primer episodio. Pero si esto ya es recurrente, si necesita abordaje, sí pueden hacer ustedes preguntas. Si hay algún alimento, medicamento. Y si no hay y no saben, pues derívenlo, porque ya va a requerir algunos estudios y un manejo por especialidad. Sí, no sé si he podido responder tu pregunta, no sé quién ha sido el de la pregunta. Está bien, doctor, gracias. Ah, ya, eras tú, Luisa. No, está bien, no sé. mm, Quizás mañana a modo de complementar voy a buscar algún algoritmo para el abordaje de una urticaria crónica para que ustedes lo conozcan nada más y vemos. ¿Ok?
Entonces, nos vemos el día de mañana a las 6:30 igual. Eso me dijeron que lo han consensuado porque a las 7 no iba a poder. Oh, ok, entonces nos vemos el día de mañana y pues que tengan buen día.